Estudios sociales. Primer grado. El pasado nos enseña. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. Este día hemos preparado un tema que yo creo que les va a gustar mucho, ¿verdad, Mayra? Sí, el tema es El pasado nos enseña. Vamos a ver una diversidad de juegos que nos van a ir ayudando a aprender cómo se ha construido nuestro pasado, Luis. ¿Y qué aprendemos de ese pasado? ¿Y qué aprendemos de ese pasado? También, Ok. siempre recordando las normas, Luis. Claro, antes de empezar, ¿no? En primer lugar, recuerden que deben tener o deben estar a una distancia prudencial del televisor para que no les dañe la vista. También recuerden que en estos momentos debemos de tener cuidado con el lavado de nuestras manos, hay que lavarlas frecuentemente con mucha agua y jabón. Mayra, ¿alguna otra recomendación que les quieras hacer a nuestros amiguitos? Sí, que de los familiares que están en casa pueden hacer, por favor, la disminución del ruido, porque en este espacio es para aprender, para los niños y las niñas, así que hay que estar en un ambiente de aprendizaje, un ambiente cómodo, Luis. Ok. También recuerden que no es necesario apuntar todo lo que nosotros o lo que veamos aquí. Es mejor que presten atención, aprendamos, jugamos y quizá apunten alguna de las ideas que sean o las que ustedes consideren que son las más importantes para poder poner toda la atención posible a lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver este día. Muy bien, pues comenzamos. Vamos a dar un aplauso, Luis, para ponernos listos a aprender. Perfecto. Luis, el pasado ya mirábamos en otras clases que era lo que nosotros aprendemos. Ahora vamos a ver el pasado y cómo nos enseña a través de los grupos sociales con los que nos reunimos. Sí, recuerda, hay una identidad personal y hay una identidad social. Es un tema. ¿Te recuerdas que la semana pasada hablábamos de las personas y mirábamos esos cambios que tiene la persona en el tiempo? Sí. Hay una identidad, cambia identidad personal, cambian los gustos, cambia también físicamente, hay envejecimiento. Sí. Sin embargo, decíamos que no deja de ser la misma persona, ¿no? Es decir, tú, Mayra, eres Mayra desde chiquita hasta cómo estás hoy en día. Sí. Ahora, imagina eso en nuestro país. Imagínatelo ya con todos los cambios que suceden en las calles, en las construcciones, en todo lo que nos rodea. En general en las personas. Hay personas que nos dejan, pero nos relevan nuevos nacimientos, personitas, niños, niñas que nos acompañan. Entonces, todos esos cambios que vemos en nuestro país suceden. Sin embargo, con esos cambios no significa que nuestro país ha dejado de ser El Salvador. Sigue siendo El Salvador. Exacto. Lo que nos ayuda es un poco a ver cómo se relacionaron nuestros antepasados, cómo se relacionaron nuestras familias, cómo se relacionaron, digamos, la sociedad. Que esa interacción que hubo que era diferente. Claro, recordemos, cada persona es diferente, ¿no? Sí. Eso ya lo tenemos claro. Sí, sí. Sin embargo, hay algo que nos identifica. En general, a toda la población que vive dentro de El Salvador. A eso se le llama identidad social. Entonces, la identidad social que comparten los salvadoreños tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente hay un elemento importante, Mayra, que tiene que ver que las personas vivimos en grupos, nos relacionamos con otras personas. Así es. Entonces, esos grupos que nosotros conformamos, que son nuestra familia, en la escuela también convivimos en grupo, en el trabajo. Entonces, todos esos espacios en los cuales nosotros compartimos con otras personas, aprendemos y de esas personas también nos enseñan cosas. Así es. Entonces, lo importante aquí, Mayra, es que tengamos en cuenta algo. Y es que eso que nosotros aprendemos de esos grupos se va transmitiendo de generación en generación. Y a eso le tenemos un nombre, que se llama tradición. Exactamente. Entonces, esas tradiciones que se comparten de generación en generación es parte
bueno, es la sabiduría de nuestros Es la pueblos. sabiduría y es la identidad que nos construye socialmente. O sea, es decir, digamos como niños y niñas, la manera como, por ejemplo, su abuela hacía el café, por ejemplo. Y que se lo enseñó. Y que se lo enseñó digamos, a su madre o a su padre, a sus hijos. Entonces, esa es la forma de cómo se va construyendo la identidad personal, pero también la identidad colectiva, la identidad social, donde son formas de comer, son formas de vestir, son formas de bailar, o sea, hay muchas maneras de hablar, etcétera. Exactamente, entonces todo eso forma parte de la identidad social. Y es esa identidad social, esa sabiduría, esos conocimientos que se van transmitiendo y que nosotros vamos aprendiendo. Ahora bien, ¿te recuerdas también que en la clase pasada veíamos de que no podemos regresar al pasado? Sí, no se puede, porque ya lo vivimos. Y aunque tenemos algo muy importante que decíamos, la imaginación y la memoria para poder recordar, no es suficiente. Sí. Entonces, ahora te voy a poner un reto. Vamos a ver. No es un reto. Mejor dicho, te voy a decir algo. Con lo que hay una forma de volver al pasado. De veras, sin la máquina del tiempo. Sin la máquina del tiempo. Hay una forma de volver al pasado. Y es cómo nosotros vamos a aprender de ese pasado. Entonces, es cierto que no podemos volver al pasado, pero nosotros hacemos una especie de regreso al pasado cuando percibimos toda esa sabiduría, esos elementos que el pasado nos enseña. Sí, del pasado se aprende. Exactamente. ¿Y sabes cómo lo hacemos eso principalmente? ¿Cómo? Vamos a ver el reto ahí. Hay dos formas. Uno son a través de los refranes. ¿Has escuchado tú los refranes? Sí, fíjate que yo he oído que mi abuelo, mi abuela decían ciertos refranes, ciertas maneras como nos educaban, por ejemplo. Sí, hay otra forma también que son las fábulas. Ah, también es cierto, las fábulas. Al final, estos elementos son de origen popular, pero tienen una fuerte carga de sabiduría. De cultura. De cultura, exactamente, que en definitiva nos quiere dar a entender algo, nos quiere enseñar algo. Sí, es que los refranes, por ejemplo, lo que pretenden es, niños y niñas en casa, nos pretenden enseñar algo, dejarnos como una idea positiva para poder nosotros ejemplificarlo con nuestra práctica, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos en casa. Por ejemplo, al buen entendedor, pocas palabras. Ahora te tengo un juego. ¿Qué te parece? Vamos, me gusta. Detrás de estos cuadritos que tenemos aquí hay unos refranes. La propuesta que te tengo yo ahora es construir los refranes. Es decir, en un cuadrito está la mitad del refrán y en otro cuadrito debe estar la siguiente parte del refrán. Okay. Así que tenemos que encontrarlos y explicarle a nuestros compañeritos qué quiere decir ese refrán. ¿Te parece? Me parece. Inicio, Luis. Vamos. Inicio acá. Vamos a ver. Allá tiraron el cohete y a mí... Híjole. Busquémoslo aquí. Y a mí, si no el que le enseña a hablar, no creo. Acá está. ¿Qué dice? Allá tiraron el cohete y a mí me cayó la vara. Vamos a ver, Luis, ¿qué significa? ¿Tú me vas a ayudar con eso? Me imagino que tiene que ver algo así como que de repente dicen algo y yo no tenía nada que ver con eso. Y al final a mí me terminó cayendo la vara. Es como cuando estábamos pequeños y nuestros hermanos hacían travesuras, así como nuestros amiguitos y amiguitas. Que tal vez, no sé si te pasó, pero en mi familia sí pasó de que alguno de mis hermanos hizo una travesura, pero la hizo bien oculta. Y a vos te cayó el regaño. Y a regaño. mí me cayó la vara. Muy bien, veamos otro. Bueno, vamos a ver. Dale tú allá, aquí vamos a ver. El que nace para maceta. El que nace para maceta. ¿Aquí? Hay que tener mucho cuidado. No. El que es perico, no. El que es perico, no. Ok, ¿qué les parece? ¿Será este? El que nace para maceta, del corredor no pasa.
¿Qué crees que significa ese, Mayra? Yo creo que significa que los niños y niñas deben de tener mucha imaginación y mucha, digamos, inteligencia, ideas, para que puedan ellos salir adelante. Porque Claro. dice que el que pasa, ¿te has fijado que en las casas siempre está ahí la maceta y es raro que le dé el El que sol? pasa de Aragán, El que no quiere hacer nada, ok, nunca va a lograr. nada. Y va a Perfecto. quedarse en el mismo lugar sentado. Perfecto. Veamos otro. Veamos otro. ¡Ey! ¡Ey, mira! ¡Increíble! A la primera. Sí, no tiene la culpa el oro, Ok, no tiene la culpa el oro. sino el que le enseña a hablar. Bueno, Es que este tiene que ver, porque algunas veces, Luis, por ejemplo, pasa mucho en casa, niños y niñas, por ejemplo, que, digamos, los papás tenemos comportamientos un poco inadecuados y queremos que nuestros hijos tengan una conducta diferente. claro. Entonces, Al no final va... los niños no tienen la culpa, Exacto. sino el que está dando el ejemplo. Estamos aprendiendo de esa manera. Entonces es importante por eso la coherencia. que es El perico, hay no. que tener mucho cuidado, no. Para que lo atienda Juan, tampoco. El Aquí perico. está. Ahí está. El perico donde sea es verde. ¿Qué te parece? Pues quiere decir que uno es como uno es donde sea, en China, en Japón, con sus mismas cualidades y con sus mismas virtudes y cosas. Claro, al final, si uno tiene conocimiento, esos conocimientos le van a servir aquí en la China. ¿Cómo? En Rusia, en donde sea, ¿no? Por eso nuestros niños y niñas tienen que estudiar muchísimo, poner atención en sus clases para que cuando ellos sean pericos donde quieran. Perfecto. Veamos otra. No. Que es una raya mira, más. yo sé, pero deja esa está aquí, mira. ¡Ey, es así! Vaya. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Eso está bien interesante, Luis, mira esa analogía que hacen. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque si lo hacemos ajolotados, se nos va una mala espina y nos... Hasta ahí llegamos con el gran dolor Así y que nos mejor opera. hay que evitar mentir, ¿no? Hay que evitar mentir. Como comer pescado no hay que evitar porque es muy bueno. Que es no. ¿Qué es una raya más? Aquí está, Ahí mira está. que es una raya más para el tigre. Es de experiencia. Eso significa Entonces, que hay experiencias, o sea, ¿qué significa? Que la experiencia hay que echárnoslas a la bolsa, niños y niñas. Cada aprendizaje es una experiencia. Por Muy eso es bien. muy importante. No, No. Aquí está, aquí está. esta no. Se lo digo a Pedro. Para que lo entienda Juan. Eso es cuando le decimos algo para que lo entienda aquel, ¿no? Para no se lo decimos directamente. Exacto. Eso pasa mucho realmente en la familia con nuestros amigos, cuando la mamá está o el papá están hablando. Bueno, nos queda la última. Vamos a ver la última. Del dicho al hecho, hay un buen trecho. Es decir, lo que tenemos que hacer es que nuestras palabras deben de coincidir con nuestras acciones. Muy bien. Ahora, Mayra, la fábula. Habíamos Exacto. visto, ¿no? Sí, la fábula también es otra forma que nos ayuda a cómo aprendemos. Entonces, ahora para los niños y niñas en casa les tenemos la fábula de la hormiga y la cigarra, que es de un escritor salvadoreño. ¿Cómo se llama, Luis? León Sigüenza. León Sigüenza. Escuchémosla brevemente. Pongamos atención. Un día se encontraron por la comunidad la cigarra y la hormiga y conversaron lo siguiente. Hola, querida amiga hormiga. ¿Qué haces? Me preparo para el invierno, recogiendo mi comida, para luego no pasar hambre. Pero, mira, el día está tan fresco y bonito que es para cantar y jugar. Creo que para todo hay tiempo, y este es el momento para trabajar y prepararse para el futuro. Trabajar, eso no me gusta. Quiero disfrutar, la vida es corta. El verano terminará, y el invierno viene muy fuerte. Por eso debemos almacenar comida, para los tiempos difíciles. No, aquí me siento bien, en mi hamaca. Eso de trabajar no es para mí. Bueno, pasa buen día, cigarra. Cuando quieras, puedes ayudarme. Y verás que existe diversión en cualquier parte, aun cuando trabajamos. Pase buenas tardes. Pasaron los días y esto sucedió. El clima afuera está horrible.
Ese aguacero del invierno está huracanado. ¿Quién? Soy yo, Cigarra. Pasa adelante. Toma esta toalla y sécate. Gracias por albergarme, aunque no tuve la voluntad de ayudarte. Pero ahora entiendo que es importante trabajar y esforzarse para gozar de cosas buenas. No te preocupes. Toma este chocolate. Está calientito. Siempre estará el próximo verano para hacer mejor las cosas. ¿Qué te pareció la fábula, Mayra, que escuchamos? ¿Cuál crees que fue el mensaje que nos enseña esa fábula? Pues el mensaje es que no, pues no tenemos que tener tanto tiempo de estar sin actividad, así como en casa, niños y niñas. Es importante que colaboremos en casa, que cuando vayamos a la escuela también colaboremos en las actividades, que el hecho de estar solo esperando que así como que estemos de vacaciones perennemente no es así, Luis. Eso entiendo yo. Se parece al refrán que hablamos de la maceta, ¿no? Se El que parece. nace para maceta, del Del corredor no pasa. pasa, sí. Por eso es importante, como vieron, la hormiguita, la actitud de la hormiga, pues una laboriosa, trabajadora para esperar el futuro. Entonces, también los niños y niñas deben de estudiar, preocuparse, deben de hacer muchas cosas para poder tener pues un futuro adecuado, Luis. Muy bien. Entonces, hemos aprendido hoy que el pasado nos enseña. Y hay elementos dentro de la cultura popular, ¿no? De la sabiduría de nuestros pueblos, Como que los se refleja refranes, en los refranes, las fábulas. en las fábulas, de las cuales nosotros aprendemos. Es importante entonces estar atento a todos estos elementos que a veces se nos enseñan, ¿no? Y que se repiten en el día a día a veces. Sí, que nuestros papás o que nuestros abuelos, por ejemplo, nos lo dicen en la casa y algunas veces uno no pone mucha atención, Luis, pero que es importante porque es parte de nuestra cultura, de la forma como hablamos y de la forma para entendernos, nos sirve mucho. Bueno, Mayra, tenés toda la razón. Bueno. Pero se nos acabó el tiempo, amiguitos y amiguitas. Así que es hora de decir Hasta adiós. luego.